Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del Gran Conflicto y por la lección 7, programada para el sábado 18 de mayo, motivados por la esperanza. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. La primera promesa de la salvación se anuncia en la venida del Mesías libertador en Génesis 3:15. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, Gálatas 4:4. Es la primera venida de Jesús la que cumple la primera etapa del plan de salvación y apunta a su sacrificio en la cruz. Y su resurrección marca el triunfo de su misión terrenal. En la ascensión, Jesús desarrolla los actos finales y necesarios para nuestra eterna redención como ministro del santuario celestial. Y luego se cerrará el tiempo de la gracia y Él regresará a la tierra para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Tanto la primera como la segunda venida son importantes. Sin la primera no hay segunda venida. Pero la segunda venida es la que pone fin al drama del pecado y por lo tanto se vuelve un tema central de la Biblia. Se descubren en la Biblia 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento y 300 referencias del mismo evento en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, estimando que cada 25 versículos menciona este magno evento. Los sobrevivientes de la Inquisición papal que arribaron a los Estados Unidos de América preservaron el legado de la Reforma y en la segunda venida de Cristo figuran como una de sus doctrinas de verdad presente y una de las más importantes. En el siglo XIX se destacaron los milleritas, conocidos así debido a su líder agricultor bautista William Miller, por su énfasis en el segundo advenimiento de Cristo, tema que era presentado como la coronación final de la obra celestial de Cristo. Miller usaba la Biblia y una concordancia de Cruden. Inicia sus estudios de la Biblia para llegar a la profecía de Daniel y luego la conclusión de que Jesús vendría pronto. Se consagró a predicar este mensaje. Si por algo es recordado el movimiento millerita, es por el mensaje, por la convicción con que se predicó y por el impacto en las vidas de sus oyentes. Y aunque ellos enfrentaron el chasco de 1844, sabemos que estaba contemplado en Apocalipsis 10. Y luego dio a luz a un movimiento mundial que tiene enraizado el mismo mensaje del segundo advenimiento. El nombre adventista del séptimo día revela nuestro origen, identidad y destino y delinea nuestra misión mientras aguardamos el regreso de Jesús. El estudio de hoy nos invita a hacer la debida preparación espiritual para este magno evento. Y con la ayuda de Dios desarrollaremos 3 temas importantes acerca del regreso de Jesús. 1. La promesa de su regreso. 2. El papel de las profecías de tiempo. Y 3. La cronología profética más larga, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la promesa segura de su regreso. El apóstol Pablo llama a la segunda venida la esperanza bienaventurada, Tito 2:13, que dio consuelo a millones de mártires de la Reforma que sufrieron bajo el sistema del papado. Juan Wycliffe veía la venida de Cristo como la esperanza de la iglesia. Lutero dijo: estoy seguro de que el día de juicio no tardará más de 300 años. Dios no requiere ni puede sufrir más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el día en que el reino de las abominaciones será destruido. Philip Melanchthon decía: este viejo mundo no está lejos de su fin. Calvino invitaba a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos, y no perder de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, buscarlo, contemplarlo, en la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará su gloria y su reino en plenitud. Daniel T. Taylor, La voz de la iglesia a través de las edades, páginas 158 y 134. Juan Knox decía: ¿acaso no llevó nuestro Señor nuestra carne al cielo y no ha de regresar así por ventura? Sabemos que volverá y con prontitud. Ridley y Latimer, mártires de la fe, esperaban la venida del Señor, y Ridley escribió:
El mundo llega sin duda a su fin, así lo creo, y por eso digo, clamemos desde el profundo del corazón a nuestro Salvador como hizo Juan, el siervo de Dios, diciendo: ven Señor Jesús, ven. Daniel T. Taylor, La voz de la iglesia a través de las edades, página 134. Baxter decía: es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que será destruido en la resurrección, con ardor los creyentes deben de esperar y orar su segunda venida, cuando sea completada y definitiva la victoria. Ricardo Baxter, Obras, tomo 17, 555 y 500. Este es el día que todos los creyentes debieran desear con ansias por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de redención y cumplidas todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Ricardo Baxter, Obras, tomo 17, 182 y 183. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento que debemos de celebrar y no de temer. Señala el fin de la enfermedad, del sufrimiento y la muerte, el fin de la pobreza, la injusticia y de la opresión, el fin de las luchas y conflictos y guerras. Anuncia un futuro de paz y felicidad y comunión duraderas con Cristo y los redimidos en todas las épocas para siempre. Pero es paradójico que el pueblo de Israel, quien fuera el portador de la revelación divina, según Romanos 3, 1 y 2, confundiera las profecías de la segunda venida del Mesías y las aplicara a su primera venida, difundiendo la idea de un general victorioso que rompería el yugo de servidumbre romano. Y esto fue arraigado en la mente de los discípulos, que cuando él resucitó y le preguntaron si había de restaurar el reino de Israel en ese momento, Hechos 1, 6, 7, habían pasado por alto las descripciones del Mesías sufriente, que libertaría del pecado y de la muerte. Isaías 53. Durante 40 días Jesús confirmó su fe y dio enseñanza sobre su reino. Hechos 1:3. Les envió el Espíritu Santo que los guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Y les daría poder para predicar el Evangelio y preparar al mundo para la segunda venida de Cristo en gloria. Mateo 24:14 y Hechos 1:8. Los reformadores protestantes hicieron de la Biblia su regla infalible en doctrina. Ella era su mejor intérprete. De su estudio sabían que vivían en el tiempo del fin y que la venida del Señor se acercaba, porque veían las acciones del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, a quien identificaron de forma unánime como el papado romano. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Esperaban que finalizara ese periodo de supremacía temporal sería el fin del mundo y su regreso literal, visible y audible y glorioso de Cristo. Sin embargo, las nuevas generaciones adoptaron corrientes de interpretación preteristas, confinando los eventos del Apocalipsis al pasado y sepultando la creencia del segundo advenimiento, y la tesis futurista, llevando los eventos del Apocalipsis seguidos de un rapto secreto e invisible, en donde quedarían suspendidos en el aire cuando se cumplan los eventos de la última semana 70 de Daniel 9:24 al 27, y hasta entonces aparecería el anticristo. Para el siglo XIX se formularon diversas interpretaciones y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, y una de ellas era que durante los 1000 años todo el mundo se convertiría. Otros alegóricamente creían que Cristo regresaba al corazón humano en el momento de la conversión, o otros creían que venía el día de la muerte del creyente. Y la más popular era que la venida de Cristo es un asunto simbólico que se expresaría en mejores condiciones mundiales. Todo esto era un atentado contra las interpretaciones correctas de las Sagradas Escrituras de que Cristo vendrá en forma personal, corporal y visible. Jesús resucitó de manera corporal, Lucas 24:39. Los discípulos lo vieron subir al cielo en una nube, corporalmente y físicamente. Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo le verá. Y luego Hechos 1:9 y 11 dice que los ángeles dijeron que así como le vieron ir, le verán regresar del cielo en forma visible. Tan evidente como un relámpago que se pone del oriente al occidente, Mateo 24:27. Y los linajes de la tierra le verán y harán lamentación, Mateo 24:30-31.
Los que no se prepararon pedirán a los montes y cavernas que caigan sobre ellos y les escondan del rostro del Cordero. Apocalipsis 6, 15, 16. Los términos de la tierra escucharán el toque de la final trompeta. 1 Corintios 15, 52. Así que no debemos dejar que ninguna falsa interpretación aparte de un escrito está de las Santas Escrituras. Continuamos con el papel de las profecías de tiempo. Así como los reformadores se consagraron a la traducción y propagación de la Biblia en el lenguaje del pueblo y por su estudio legaron algunas doctrinas que ayudaron a comprender el plan de la salvación, Dios usó también a Guillermo Miller en su énfasis de la segunda venida de Cristo. En su estudio usó los métodos de interpretación reconocidos de los reformadores protestantes, comparando pasaje con pasaje y texto con texto. Isaías 28, 9 y 10. Él recordaba la promesa de Cristo de que el Espíritu los llevaría, el Espíritu de verdad los guiaría a toda la verdad, Juan 16, 13, y que ninguna profecía es de interpretación privada, segunda de Pedro 1, 21. En el libro Memorias de Guillermo Miller, por Silvers Bliss, 1853, páginas 70 a las 77, se descubren las reglas sencillas que usó Miller para interpretar la Biblia. Cada palabra tiene su propio peso sobre el tema presentado en la Biblia. Toda escritura es necesaria y se comprende por el estudio y aplicación pertinente. Usemos todos los versículos que hablan de una misma doctrina, formulemos la explicación y si no hay contradicción no estamos en error. La Biblia es su propio intérprete y no aceptemos en ningún credo, sectario, interpretación individual o sabiduría humana como regla en su lugar. El lenguaje simbólico de la revelación divina se expresa en visiones, parábolas o figuras. Ellas hablan de las mismas cosas de diferentes maneras. Las visiones siempre se expresan como tales y las figuras siempre tienen un significado figurado y se ocupan muchas veces en las profecías representando cosas, tiempos y eventos futuros. Las bestias significan reyes o reinos. Daniel 7, 17 y 23. El viento, destrucción. Jeremías 49, 36. El agua, multitudes de pueblos o naciones. Apocalipsis 17, 15. La mujer a la iglesia. Jeremías 6, 2. Efesios 5, 22 al 32. Y en las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis, un día profético representa un año literal. Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6. La Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Las parábolas ilustran temas y las figuras se explican de acuerdo al tema bíblico. Hay figuras que tienen uno o más significados distintos: el león de la tribu de Judá, Jesús, y el león rugiente, Satanás, un día literal y un día profético. Si no hay figuras o parábolas, el lenguaje de la Biblia se toma en sentido natural. Si el significado de una figura se encuentra en un párrafo, busquemos la explicación allí, pero si no, busquemos en otras partes de la Biblia. Dios se ocupa de que la profecía y la historia concuerden para seguridad del creyente. Lo registrado en la historia es una profecía cumplida, y si no lo hemos encontrado en la historia es una profecía de cumplimiento futuro. La regla más importante es que debemos tener fe en la veracidad de Dios por encima de cualquier desafío e interés o honores mundanales. Dios no abdicará de su palabra. El que cuenta los cabellos de nuestra cabeza se encargará que aquellos que confían en Él no se extravíen en el error. Esto lo podemos encontrar también en Review and Herald del 16 de marzo de 1868. Miller expresó con gozo las palabras: he encontrado un tesoro que el mundo no puede comprar. Da serena paz al que cree y firme esperanza para el futuro. Sostiene la mente en la adversidad, nos enseña a ser humildes en la prosperidad y nos prepara para hacer el bien a los demás y reconocer el valor de las almas. Nos hace valientes al aceptar la verdad y nos da coraje para oponer al error. Nos da un arma poderosa para quebrantar la infidelidad y nos hace conocer al único antídoto para el pecado. Enseña cómo la muerte será quebrantada y el sepulcro, y nos muestra los eventos futuros y nos da la preparación para enfrentarlos. Nos permite comunión con el Rey de Reyes y presenta el mejor código de leyes jamás promulgado. Haz de ella tu estudio principal y confirmarás como la reina de Saba que ni siquiera la mitad se te ha dicho. Inició su investigación partiendo del Génesis y descubrió la primera profecía de tiempo en Génesis 15,
del 13 al 15, los 400 años en que sus descendientes serían esclavos en Egipto, y cómo serían liberados con gran riqueza, bajo el liderazgo de Moisés, Oseas 12:13. Observó también que Dios usó un principio de interpretación tomando los 40 días en que los espías reconocieron la tierra prometida, un año por cada día, Números 14:34. Luego vio que por causa de sus violaciones consecutivas al pacto, ya estando en la tierra prometida, Dios los envió al cautiverio de Babilonia 70 años, otra profecía de tiempo exacto, Jeremías 25:11. Vio que Daniel dio los detalles de la repatriación de Israel y el establecimiento jurídico político de su gobierno, en Daniel 9:24 al 27. Y descubrió también que era una profecía de tiempo que apuntaba a la primera venida de Cristo. Y que Israel, por su rechazo del Mesías, Juan 1:11, dejaría de ser el pueblo elegido de Dios. En todos estos eventos vio la precisión, la exactitud de tiempo establecido por la profecía. En el estudio del capítulo 8 de Daniel describió el simbolismo, además de las bestias y del cuerno pequeño, una profecía de tiempo más larga, la de los 2300 días, Daniel 8:14, y que al cumplirse este periodo Dios pondría fin a la atrocidad del cuerno pequeño, a la abominación desoladora, y purificaría el santuario. Vio una conexión entre el capítulo 8 y 9, ya que en el capítulo 8 el profeta no pudo entender todos los detalles del tiempo de los 2300 días, Daniel 8:16 y 27, y fueron explicados en el capítulo 9 por Gabriel, en atención a su oración de inmediata respuesta, donde Gabriel dijo: ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento, entiende pues la palabra y la visión, Daniel 9:22-23. Allí aclararía sus interrogantes. Daniel dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, Daniel 9:24. Era un periodo de tiempo para los judíos. La palabra determinada significaba cortadas y serían tomadas del mayor periodo de los 2300 años, aplicando el principio de día por año, y calculó que las 490 días eran 490 años, y que su punto de partida era la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén, Daniel 9:25. Si podía conocer la fecha de este decreto, conocería el comienzo de las 70 semanas y el inicio de los 2300 días, y fijaría también cuando Cristo vendría a purificar la tierra. Relacionó esta profecía con la segunda venida de Cristo. Había aceptado la creencia popular de que el santuario mencionado en la profecía solo podían ser dos cosas: la tierra y la iglesia. En el folleto titulado Carta de William Miller a Joshua B. Haynes sobre la purificación del santuario, página 9-10, dijo: hay solo dos cosas que pueden llamarse santuario y que requieren limpieza: la tierra y la iglesia. Cuando sean limpiadas, entonces y solo entonces será purificado todo el santuario de Dios y justificado. Miller aplicó que esto solo se podría realizar en la segunda venida de Cristo en fulgor de gloria y llamas de fuego. Segunda Tesalonicenses 1:7-8 y segunda de Pedro 3, del 10 al 13. En ese mismo folleto, en la página 12, dijo: la tierra y los malvados serán quemados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él reine con sus santos en la tierra. Y en la página 14 dijo también: ¿cuándo serán limpiados los santos o justificados? Cuando venga nuestro Señor, toda la iglesia será limpiada de impureza y presentada sin mancha y arruga, y vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Fue la creencia popular de que la tierra, y en sentido espiritual la iglesia, era en el santuario que sería purificado, en Daniel 8:14, en la segunda venida de Cristo, la causa de la gran desilusión, al no cumplirse lo esperado en el otoño de 1844. La cronología profética más segura. Continuamos. Al investigar los decretos de repatriación de los judíos a su tierra en tiempos de Ciro, Darío y Artajerjes, Esdras 6:14, también calculó que el decreto del año 457 de Artajerjes marcaba el inicio de Daniel 8:14 y Daniel 9:24 al 27. Le aplicó los 490 años y descubrió que abarcaba la era cristiana y que este era el decreto que dio autonomía nacional a Israel, Esdras 7, del 7 al 13.
Las 70 semanas de años eran eminentemente mesiánicas y cristocéntricas porque predicían los acontecimientos que rodearían al Mesías príncipe, y en su estructura se puede dividir 3 etapas. Una, la de las 7 semanas o 49 años, cuando la plaza y los muros fueron reconstruidos en tiempos angustiosos por la oposición de los samaritanos, Daniel 9:25. 2. Las 62 semanas o 483 años que llegarían al otoño del año 27 después de Cristo y marcarían la manifestación pública de Jesús como Mesías de Israel. La palabra Mesías significa ungido y su equivalente en griego es Christos, Juan 1:41. Fue en ocasión de su bautismo que él fue ungido por el Espíritu Santo, Isaías 61:1, Lucas 3:21-22 y Hechos 10:38. Después de su bautismo, Jesús predicó el Evangelio del Reino y decía: el tiempo se ha cumplido, Marcos 1:14-15. Su ministerio público duró 3 años y medio y se extendió al otoño del año 27 hasta la primavera del año 31. Tercera parte. El evento que seguiría a las 62 semanas sería la crucifixión, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y Daniel 9:27 señala que a la mitad de la semana pondría fin al sistema de sacrificios que señalaban hacia el Cordero de Dios, apuntando a la cruz del Calvario. Y esto lo confirma también el suceso de que el velo del templo se rasga de arriba abajo, Mateo 27:50-51, dejando al descubierto el lugar santísimo del templo. Ya la Shekinah no moraba allí. Y después de su resurrección y ascensión, Jesús inauguraría su misión celestial en el santuario celestial, Hebreos 8:1-2. Entonces las 70 semanas terminarían en el año 34. Lamentablemente Israel no aprovechó los 3 años y medio de gracia que aún quedaban después de la muerte del Mesías. En lugar de aceptarlo como tal y su evangelio de salvación, su respuesta fue perseguir a los cristianos. Hechos 6, 8 y 7. Primera Tesalonicenses 2:13-16. Y dio muerte al diácono Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 7 del 51 al 60. Y esa muerte marcaría el fin de las 70 semanas y la destitución de Israel como el pueblo elegido de Dios. Juan 1:11 y 12, Romanos 11 del 17 al 19. Al restar los 490 años de los 2300 quedaban 1810 años. Partiendo del año 34 en que finalizan las 70 semanas, se extienden hasta el otoño de 1844. El aporte del milerita Samuel Snow fue que la purificación del santuario se realizaba según el ritual del santuario en el otoño y no en la primavera. Era en el día de la expiación. Y una semana antes del chasco se oficializó la fecha del martes 22 de octubre de 1844 para la venida de Cristo. La gran desilusión estaba contemplada en Apocalipsis 10, cuando se le pide a Juan que tome el libro abierto de la mano del ángel y lo coma. Este libro abierto se refería a las profecías de Daniel del tiempo del fin, Daniel 12:4. En su boca el mensaje fue dulce como la miel, pero amargó su vientre. Cuando Cristo no regresó en la fecha anunciada, esto ilustraba la gran desilusión del chasco. Sin embargo, la parte final de Apocalipsis 10 profetizó que en lugar de desaparecer, el movimiento del advenimiento se extendería a nivel mundial, dando a luz a la iglesia adventista del séptimo día. Y nuestros pioneros, a través del estudio de la Biblia, comprendieron que había un santuario en el cielo, donde ahora Jesús todavía obra la última etapa del plan de salvación, en el llamado juicio investigador. Y al terminar esa obra, entonces Él volverá a la tierra en su segunda venida. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y colaboradores no comprendieron enteramente la importancia del mensaje que presentaron. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la iglesia les impidió arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les confió, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres serían inducidos a ver sus afectos si estaban puestos en Cristo y en el cielo. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida al gozoso advenimiento de su Señor.
El mensaje tenía por objeto capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado por misericordia para despertarlos a fin de que buscaran en el Señor arrepentimiento y humillación. El conflicto de los siglos 351 y 352. Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y gloria habían acompañado su obra. No permitiría que terminara en oscuridad y chasco, ni que se cubriera de oprobio como una excitación falsa y fanática. No dejaría que su palabra quedara envuelta en duda e incertidumbre. Aunque muchos abandonaron el mensaje, otros no estaban dispuestos a negar los puntos de su fe y de experiencia que habían sostenido por las Escrituras. Creían haber adoptado sanos principios de interpretación en sus estudios de las profecías y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir investigando la Biblia. Orando con fervor, consideraron su situación y estudiaron y descubrieron el error. Como no encontraron nada de error en los cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar de cerca el tema del santuario. Cristo en su santuario, página 87. Tanto la profecía de Daniel 8:14 como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, en el juicio investigador, y no a la segunda venida de Cristo para redimir a su pueblo y destruir a los impíos. El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que fijaba el fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes sufrieron un chasco. Cristo en su santuario, página 99. Cristo viene pronto. No viene para escuchar lamentos de la humanidad y luego oír del pecador culpable confesar sus pecados y pronunciar sobre él su palabra de perdón, porque el caso de cada uno estará entonces decidido para vida o para muerte. Los que hayan confesado sus pecados a Jesús mientras estaba en el santuario e hicieron amistad con él y amaron su regreso, tendrán escrito el perdón de sus pecados. Jesús regresa como ascendió al cielo, pero con mayor esplendor. Viene en la gloria de su Padre y de sus santos ángeles. No trae la cruel corona de espinas que hirió sus sienes, sino una corona resplandeciente de gloria en su sagrada frente. El instructor de la juventud. Página La fe por la cual vivo, del 11 de diciembre del 353. Todo lo que tenemos que hacer se refiere al día de hoy. Hoy tenemos que ser fieles a nuestro cometido. Hoy hemos de amar a Dios con el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo. Así estaremos velando y esperando la venida de Cristo. En Lugares Celestiales, 14 de diciembre, página 357. Les deseo un feliz sábado a todos lleno de bendiciones.